llegué a la casa a traer el FI y la... Muy loca, ¿no? Porque digamos que no, eso sí no es menos común verlo en las calles, verlo en las ciudades. Es un animal, un juvenil de 1 año que paseó por varias partes de la comuna de Ñuñoa en Santiago. A la final se metió en un estacionamiento y personal no recuerdo cómo se llama el instituto, pero bueno, lograron capturarlo, lo llevaron a un espacio, le pusieron un chip electrónico y luego lo liberaron nuevamente a su ambiente natural. Promesa y esas ofertas que se hacen, porque imagínense cuando uno habla con su jefe, con su hijo, y le plantea algo y él dice, no te preocupes, para tal fecha tú vas a tener esto, llegó tal fecha y no sucedió, se incumplió una promesa. Y no hay cosa peor que el incumplimiento de una promesa, se rompe la confianza. Que para construirla hay que echarle pichón, pero para que se tumbe es rápido. ¿Que se puede lograr otra vez? Bueno, evidentemente estamos acostumbrados a este tipo de relación calurosa, de empatía, de abrazos, de besos, de un foreplay, que es decir, vamos a jugar antes del toqueteo, antes de establecer una relación sexual, y el posterior a tener una situación sexual fisiológica. Si tú quieres volver nuevamente con esa persona, tienes que tener un poscoito decente, es decir, de abrazos, de cómo te sientes, de meterte en una situación de cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo, porque eso es el deber ser. Un antes, durante y después en una relación sexual. Eso te hace una persona exitosa, tanto para un caballero como para una dama dentro de una relación sexual. De otra manera, no vas a ser tan exitoso. Puma concentrado, diferentes tipos de monitores, hay una infinidad de configuraciones y modelos diferentes. Sería eso, 2 puestos de Sabiloe, 2 puestos de Maseca. No sé qué otra cosa más trae, si trae algo más, porque bueno, si no, pues... Ajá, eso es lo que... Y antes eran solo los paquetes de Sabiloe, ahora le agregaron. Pero le digo, pero antes eran 4. Y te tendría que traer dinero, por decir así, mañana. O de aquí hasta el viernes. Jueves. No, Mejor mañana porque viene el miércoles. Ah, no solo eso, sino que porque le toca mercado. ¿te escuchas? Sí, pero se escucha. Pero la compra, pero no nos aguanta. Pero tiene que bloquear ella. Ya tiene que bloquear su audio. Sí, tú tienes que bloquear tu audio. Porque todos están usando lo que decimos hablar.
¿no? Porque digamos que no, eso sí no es menos común verlo en las calles, verlo en las ciudades. Es un animal, un juvenil de 1 año que paseó por varias partes de la comuna de Ñuñoa en Santiago. A la final se metió en un estacionamiento y personal no recuerdo cómo se llama el instituto, pero bueno, lograron capturarlo, lo llevaron a un espacio, le pusieron un chip electrónico y luego lo liberaron nuevamente a su ambiente natural. Promesas y esas ofertas que se hacen, porque imagínense cuando uno habla con su jefe, con su líder, le plantea algo y él dice, no te preocupes, para tal fecha tú vas a tener esto, llegó tal fecha y no sucedió, se incumple una promesa. Y no hay cosa peor que el incumplimiento de una promesa, se rompe la confianza. Que para construirla hay que echarle pichón, pero para que se tumbe es rápido. ¿Que se puede lograr otra vez? Sí se puede lograr, pero hay que trabajar duro, muy duro. El líder... Bueno, evidentemente estamos acostumbrados a este tipo de relación, que es una relación calurosa, de empatía, de abrazos, de besos, de un foreplay, que es decir, vamos a jugar antes el coqueteo, antes de establecer una relación, y el posterior a tener una situación sexual fisiológica. Si tú quieres volver nuevamente con esa persona, tienes que tener un poscoito decente, es decir, de abrazos, de cómo te sientes, de meterte en una situación de cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo, porque eso es el deber ser. Un antes, durante y después en una relación sexual. Eso te hace una persona exitosa, tanto para un caballero como para una dama, dentro de una relación sexual. De otra manera, no vas a ser tan exitoso. Puma concentrado, diferentes tipos de monitores, hay una infinidad de configuraciones y modelos diferentes. Hay estos pequeños trailers que llevan 1 o 2 estanques de espuma con monitores de hojillas autoinductoras que pueden ser de 1000, 2000 o 3000 galones. Pueden llevar 3, 4 diferentes cajas de herramientas, pueden llevar bombas que pueden succionar el concentrado directamente. Dentro de otros equipos especiales tenemos estos hidrantes y hidrantes manifold. ¿Y cuál es la innovación? Estos hidrantes manifold pueden ser presurizados y estar continuamente presurizados y pueden ser movidos 360 grados. Muchos encargados de seguridad o especialistas de seguridad hablan de que muchas de las leyes de seguridad o de prevención de accidentes están escritas con sangre. Pese a que es un término muy duro, ¿no es cierto?, muy difícil, es sumamente aplicable a que la sociedad y nosotros mismos vamos aprendiendo, vamos experimentando fundamentalmente a través de la experiencia y a través de la vivencia personal, y eso con Rubén lo hemos podido palpar. Vamos a tocar un poco más adelante lo que pasó en 2001 con el tema del Anthrax, y yo encuentro que no sé si recuerdas, Rubén, que hubo una reacción muy similar a lo que vivimos estando en Venezuela cuando pasó lo del 11 de septiembre. Así es, Pablo. Entonces, en general, yo diría que el mundo en estos primeros 120 días ha avanzado muchísimo, y
queremos compartir algunas de las cosas que nosotros hemos podido aplicar desde Chile. Buenas tardes, estimada audiencia. Espero que todos estén ya conectados. Qué bueno tenerlos en la sala con nosotros. Yo soy Rubén Castillo. Voy a ser el anfitrión de esta tarde en este webinar que hemos preparado para ustedes. Yo soy especialista en seguridad industrial. Tengo un diplomado en psicología industrial, uno en salud, seguridad y salud ocupacional. Soy coach ontológico. Soy locutor número 27692 de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, presidente de SIP Consultores Asociados y director técnico de SIP Academy, la plataforma a través de la cual estamos llevando este evento para todos ustedes. Vamos a presentar las empresas que nos sirven de sponsor, que apoyan nuestra gestión. Ahí tienen a SIP Consultores Asociados, que es la madre de SIP Academy, con 22 años en el mercado nacional e internacional, y aún seguimos apostando a nuestro país, Venezuela. La otra diapositiva, Rubén. Urgent. Vamos a ver un pequeño video. Muy bien, SIP Consultores Asociados, una empresa de larga data en el país. También nos acompaña como empresa sponsor Factor Gente Consultores, una empresa con larga experiencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de equipos de alto desempeño, equipos de desempeño superior, asesoría, entre otras cosas, a múltiples empresas a nivel de Venezuela y otros países del continente. Y vamos a tener ahora a un nuevo sponsor que a partir de hoy va a estar con nosotros, se llama Technical Response de Chile. Su director Pablo Gómez es un hombre bien preparado también en el tema de seguridad. Hemos trabajado con ellos y para ellos en Chile, cuando el terremoto de Chile, trabajamos cuando se incendió la refinería de Puerto Rico. Ellos han trabajado en Venezuela con nosotros, así que le damos la bienvenida a
Technical Response. A partir de hoy nos va a acompañar en nuestros webinars también. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora a decirles nuestras redes sociales, por donde nos pueden seguir en Instagram, @SIP_Academy, en Twitter, SIP_Academy, y en Facebook, SIP Academy. Ahí van a poder encontrar contenido de valor, contenido actualizado, sobre todo de temática propia del momento. Tratamos de mantener una información siempre confiable, tomada de fuentes confiables. Recuerde que son temas técnicos y cuidamos mucho ese detalle. Muy bien. La otra, Bruyen. Un poco para que la audiencia sepa, estamos llevando en la parte de internet en un lugar, yo estoy siendo su anfitrión en otro lugar y nuestro conferencista está en otro país, de manera que podamos sostener la actividad de internet lo más impecable que podamos. Vamos a ver la regla de este foro. Primero, activa tu nombre en tu usuario para poder identificarte. Segundo, mantén el micrófono en silencio un poco para darle mayor fluidez. Sin embargo, nuestro facilitador, Manuel Santana, ha querido que en algunos momentos, si alguien quiere participar, levanta su mano allí en el foro y le damos la palabra. Evita tocar la pantalla si estás usando tablet o teléfono celular. Las preguntas deben ser escritas, de ser posible, a través del chat de Zoom en lo que estamos haciendo ahora mismo. Muy bien, esas son las reglas. Agradecemos a todos respetarlas, por favor. Los micrófonos cerraditos, a menos que levanten su mano y le damos la palabra. Bienvenido Asa, que se está incorporando también a este webinar. Hay un dato que es muy importante, que es la asistencia de todos ustedes. Nos importa, por supuesto, que nuestra comunidad vaya increciendo, como dice uno, y les pedimos, por favor, que al finalizar el evento, le vamos a estar enviando un link en el chat de Zoom para que ustedes allí puedan tomar esa información y a través de allí le va a llegar su constancia digital de haber participado en este evento el día de hoy. Recuerden entonces, al final le va a llegar un link por el chat de Zoom a través del cual van a poder imprimir su constancia de haber estado en este webinar. Muy bien. Muy bien, les presento a Manuel Santana Guerra. Manuel Santana Guerra es, primero que nada, un gran amigo de muchos años. Nuestra trayectoria como bomberos, ambos bomberos voluntarios de nuestros inicios en Bomberos de Caracas, data de más de 35 años aproximadamente. No empiecen a calcular la edad porque seguramente no le va a dar, pero es un hombre que se ha especializado durante mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con las primeras respuestas a eventos mayores, desastres naturales, desastres tecnológicos. Y bueno, por su especialidad le ha tocado ir a otros rumbos, a especializarse, a buscar mayor información y a ocupar nuevos cargos que le permiten acceder a información cercana, información fresca acerca de todos estos temas. Manuel también es especialista en el área informática, pero ante todo, un hombre que ha dedicado todo su esfuerzo académico, su esfuerzo de vida, a desarrollarse en el mundo que tiene que ver en cómo puede, desde una visión distinta, atender estas emergencias que generalmente afectan o terminan afectando a grandes poblaciones, a países enteros, y ellos él a través de este conocimiento va a entregarnos hoy lo último que tenemos en este tema, que a pesar de que es un tema que ya tiene tiempo manejándose, no ha sido visto con el rigor necesario, y se trata del tema relacionado con riesgo urbano. Para ello tenemos entonces a Manuel Santana con nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida. Manuel,
bienvenido a este webinar y de verdad todos estamos ansiosos de escuchar lo que traes, lo que nos puedes entregar en cuanto a este tema que día a día cobra mayor importancia y sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo ahora de pandemia, de cuarentena, porque a pesar de la cuarentena, los eventos no se han detenido. Acabamos de ver ahora la emergencia que hubo o que están sucediendo en diferentes países. Así que a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, siguen sucediendo grandes eventos en las grandes ciudades del mundo. Así que bienvenido, Manuel. Bienvenido. Todo tuyo el auditorio. Muchas gracias, Rubén. Primero que nada, confirmar si me están copiando. Sí, te escuchamos, Manuel. Sí, te escuchamos, okay. Manuel. Gracias. Lo que falta es montar la presentación. Ok, voy a proceder con eso entonces. En principio, pues, agradecer la oportunidad que se me está dando de participar con ustedes, de ver a amigos que veo en la lista de participantes, colegas, y definitivamente sentirme en casa, porque este grupo de personas que aquí están o con las que estamos compartiendo son personas de largo conocimiento, de haber vivido cosas, situaciones, haber disfrutado, haberlas también pateado en la calle, y definitivamente creo que es un gran logro el tener la oportunidad de estar con ustedes y compartir con ustedes este momento. La verdad, no es, digamos, no es una situación en la cual podamos sentirnos contentos de lo que está sucediendo, pero sí definitivamente es algo que nos lleva a reflexionar y nos debe llevar también a darnos cuenta de cuál es la situación en la cual estamos. Una situación un tanto compleja, una situación que estamos viviendo todos y que de alguna manera tenemos que comenzar a analizar de una forma diferente a la que me hemos venido a través del tiempo analizando. Uribe, dime si ves ahora la presentación. Perfectamente. Okay. Perfecto, Manuel. Excelente. Quiero también plantear que con Rubén hemos tenido experiencias interesantísimas que hemos vivido en eventos conjuntos, que conjuntamente hemos vivido en estos eventos, y que quisiera que dentro de esta oportunidad que vamos a tener podamos también compartir con ideas, propuestas, pensamientos, conjuntamente con ustedes también, sobre el tema de riesgo urbano. En algún momento le pediré que participen, en algún momento si ustedes tienen alguna pregunta que yo no pueda contestar, tal vez Rubén me pueda ayudar. Y definitivamente el punto que quiero dejar o destacar en este webinar es que lo que estamos o lo que vamos a compartir, más allá de ser un método científico riguroso, simplemente es una metodología basada en la observación para obtener nuevos conocimientos y obtener datos que corresponden a la conducta, a los eventos y a las situaciones identificadas, tanto a nivel del contexto urbano como fuera de este. El único detalle que sí es interesante que compartamos y vayamos de alguna forma poniéndonos de acuerdo, es que el mundo, tal cual como lo conocemos, está creciendo en las ciudades, y ya eso plantea un tema que nos debe llamar a la reflexión. Si el mundo crece en las ciudades, donde el 54.5% de la población mundial ya vive en ciudades, y por ejemplo en Estados Unidos el 82% ya está conformada en ciudades, está urbanizada, y América Latina está en un proceso de urbanización aceleradísimo,
¿por qué tenemos que seguir viendo el riesgo de la forma convencional? ¿Por qué tenemos que seguir viendo el riesgo bajo la separación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinado problema o amenaza, vulnerabilidad, riesgo para otro problema? Cuando que estamos hablando de una ciudad que, haciendo la comparación con el cuerpo humano, en una ciudad tenemos elementos que están funcionando, pero que están interconectados y que si uno falla, los otros también van a fallar. Por lo tanto, la ciudad es sistémica y nosotros no podemos entender a la ciudad si no entendemos su sistema, si no entendemos su funcionamiento. El ejemplo típico de todo esto es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que es urbana. Y es urbana porque sencillamente tal cual como ocurre o como funciona, él está enfocada, está funcionando por contacto, está funcionando bajo ese esquema. Y si nosotros tenemos un esquema, déjenme un segundito que tengo acá un problema. ¿Cómo podemos no tener problemas de contagio? ¿Cómo no podemos tener problemas en ciudades que la tenemos en todos nuestros países como esta? ¿Cómo podemos lograr distanciamiento social? ¿Cómo podemos manejar ese criterio de que a mayor concentración, mayor contagio? Pero también tenemos que considerar que en esas ciudades radica el capital humano y material para curar a esa gente. De tal manera que es como una especie de dicotomía muy compleja, eso de la debilidad de vivir juntos contra una fortaleza de vivir aislado o de no vivir aislado. Entonces, eso nos plantea definitivamente una forma de pensar diferente, que no hemos querido cambiar, que no hemos querido entender, que no hemos querido, digamos, estudiar dentro del manejo para atender un evento. Y definitivamente seguimos atendiendo eventos en ciudades y no ciudades donde ocurren eventos. Y eso yo creo que ha sido uno de nuestras grandes debilidades en este tema. Y de allí es donde comienza a haber este proceso que estamos tratando de compartir del enfoque de riesgo urbano en contexto, o el enfoque del riesgo en contexto urbano. Es decir, nuestro planeta, nuestro mundo está creciendo, nuestro mundo está partiendo de que los procesos se están dando en las ciudades. Por lo tanto, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestras percepciones y nuestras decisiones tienen que estar basadas en la ciudad. El mundo crece en las ciudades y cuando éstas son afectadas por un evento, por un impacto, este impacto genera problemas en cascada, lo cual requiere conocer y entender a la ciudad y promover esfuerzos y acciones que estén también conectadas para poderlas atender. No podemos seguir viendo a la ciudad por evento, no podemos seguir viendo a la ciudad por la situación que la afecta. Tenemos que seguir ver a la ciudad bajo el contexto integral y sistémico que es la ciudad para poderla atender. Hay que aprenderla, entenderla para poderla atender. Y eso es un poco lo que estamos tratando de ver aquí. En esta gráfica nosotros vamos a ver que a veces nos centramos
en los eventos. Nos centramos hoy día, hay una tendencia a vernos en los esquemas de búsqueda y rescate, por ejemplo, y nos vamos al búsqueda y rescate en edificios colapsados o en estructuras colapsadas. Pero resulta que cuando hay una estructura colapsada, hay 30 eventos que están concurriendo en el mismo espacio de ciudad, y es muy difícil que un organismo de primera respuesta se dedique única y exclusivamente a un evento particular. Tenemos que verlo en contexto ciudad para poder tener capacidades, para poder tener preparación que nos permita lograr esa atención que la ciudad necesita. Pero lo peor que estamos haciendo es que nos estamos olvidando de la gente. Nos estamos olvidando que las ciudades están constituidas por gente que tiene problemas, por gente que se comunica, por gente que se desplaza, por gente que es mayor, por gente que tiene enfermedades crónicas, por gente que tiene que son personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de una ciudad donde ocurren una serie de situaciones que debemos estar conscientes, que debemos tener claridad para no centrarnos en los procesos del evento como tal, sino vernos en conjunto. Por lo general, hemos estado teniendo una atención y una visión divorciada del contexto. Tenemos un proceso en el cual vemos el incendio, vemos la explosión, vemos el evento radiológico, como si fueran eventos que sobresalen de un mar, como un iceberg que sobresale del mar, pero que no nos damos cuenta de que eso está vinculado abajo a una realidad que está presente y que tiene todo un funcionamiento, que tiene toda una red de conectividades, que tiene toda una funcionabilidad que se ve afectada por cada uno de esos eventos que nosotros vemos separadamente. Entonces, el espacio urbano donde ocurre un evento es un proceso que tenemos que entender y tenemos que comenzar a ver. Y de allí la intención de este webinar, de poder compartir, de poder discutir, no de que me escuchen a mí, sino de poder compartir y poder obtener ideas de todo esto. Aquí seguramente sé que hay arquitectos, porque está Jorge, pero están también otros profesionales que tienen que ver también con este tema y que tienen que ver con el tema de la ciudad, no del evento, no del impacto, no del derrame, no de la explosión, sino sencillamente de la ciudad como tal. Cuando se proyecta una ciudad, los urbanistas la ven de una forma y la ven bajo unas condiciones de no afectación. Y nosotros, que tenemos que atender ese proceso, tenemos que comenzar a dar las señales, no del incendio, no del choque o del impacto o no del accidente vehicular, sino de la ciudad y su funcionamiento. Entonces, tenemos que comenzar a darnos cuenta de que ese contexto urbano donde nosotros estamos trabajando, que lo vamos a definir como el espacio donde se genera una mezcla dinámica sin límite ni receta, que es concurrente con los procesos políticos, administrativos, sociales, ambientales, de uso de suelo, que están en continua adaptación de sus estructuras y funcionamiento, y que operan para que funcione en virtud de las demandas, condiciones y relaciones que se dan entre la gente y su entorno político, físico, natural y construido. Es decir, la ciudad merece ser estudiada para poder ser atendida. Y es por eso que nosotros vemos que la ciudad, y lo planteamos de esa manera, lo vemos como un espacio de combinaciones, en un espacio donde operan una dinámica de servicio, de comercio, de construcciones,
de industria, de tráfico y vialidad, de personas, y cada una tiene su propia órbita, cada una tiene su propio funcionamiento y no logran chocar, por el contrario, se administran y funcionan de una forma tal en que la ciudad se convierte en lo que es. Y por eso tenemos una ciudad como pudiera ser Bogotá o como pudiera ser Caracas, como pudiera ser Ciudad de Panamá, que son totalmente diferentes en funcionamiento de tráfico, en funcionamiento con la gente, en funcionamiento del comercio. En conclusión, funcionan bajo el esquema de lo que es ese espacio, donde se están generando esa mezcla dinámica y sin límite que son concurrentes con los procesos políticos, los procesos sociales, los procesos administrativos, que en ella se dan y es lo que la convierten en ciudad. Y por eso es que tenemos que aprender de ella para poderla atender debidamente. Eso nos lleva obligatoriamente a hablar de desarrollo. Y si nosotros recordamos a los grandes estudiosos del tema del riesgo, nos vamos a recordar cuando hablaban de que el riesgo son los problemas no resueltos del desarrollo. Es decir, cuando nosotros hablamos de desarrollo y hablamos del desarrollo simple y llanamente como la inversión para la construcción, para la creación, y no hablamos del desarrollo como educación, no hablamos del desarrollo como salud, no hablamos del desarrollo como personas, pues no estamos hablando realmente del desarrollo. Y entonces caemos en los errores en donde el proceso de atención de la ciudad se vuelve un proceso súper complejo porque definitivamente son muchas las ramificaciones que un proceso de atención se da y no es única y exclusivamente en el hecho de que logremos salvar a una persona o a 10 o a 15, sino el entorno en el cual está funcionando. Por ejemplo, ustedes recuerdan el museo que se quemó en Brasil, en la ciudad de Brasil, en una de las ciudades de Brasil. Bueno, eso todo el mundo lamentó, obviamente, el incendio y el desastre que significó el tema de ese incendio, por lo que se quemó. Pero nadie visualizó que toda la comunidad donde estaba ese museo quedó desprotegida. Y quedó desprotegida porque esa ciudad vivía de las visitas que le hacían a ese museo. De tal manera que ahora esa ciudad tiene graves problemas sociales porque definitivamente no tienen las entradas ni tienen la dinámica que tenía cuando ese museo estaba allí. Entonces, el punto que quiero llegar a concluir con ustedes en este punto, en esta parte, es que la ciudad afectada genera un conjunto de condiciones de orden físico, social, político, funcional y cultural que se dan en un espacio geográfico y que requiere de atención diferencial. Y que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender. Porque no podemos pensar en que atender, por ejemplo, a personas con diferentes condiciones de salud pueda ser atendida de la misma forma cada una de ellas. No podemos pensar que los hospitales, asilos y orfanatorios lo podemos atender como se atiende, qué sé yo, el incendio en una lavandería. No podemos pensar que las escuelas son o deben ser atendidas bajo las mismas condiciones que se atienden cualquier otro evento dentro de la ciudad. O un museo o instalaciones patrimoniales las podemos atender igual que lo que se atiende al incendio en un comercio, ya sea un archivo nacional, redes de servicios viales. Es decir, cada uno de esos elementos que estamos planteando en esta transparencia requiere de una atención diferencial y una atención diferencial que nos permita
valorar la dinámica, valorar las condiciones, valorar a la gente, valorar lo que eso implica y verlo desde una perspectiva integral, no verlo por separado, porque es que el gran problema que estamos cometiendo, el error que estamos cometiendo, es que estamos viéndolo siempre como elementos individuales. Hablamos siempre del tema del evento tradicional, es decir, vemos, por ejemplo, y cuando leemos y cuando asistimos a una reunión, nos damos cuenta que la gran conversación es el tema del gran terremoto, o el gran tsunami o la gran inundación. Pero poco se habla, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, de lo que está sucediendo el día a día en la ciudad, de lo que está sucediendo, por ejemplo, con los mosquitos, con los criaderos de mosquitos. Y eso está generando más daño en términos de uso de espacios hospitalarios, de uso de medicina, de uso de servicios médicos, que probablemente lo que esté ocurriendo con accidentes de tránsito o con el último terremoto que hubo en Caracas. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar la cantidad de muertes y daños que hubo, riesgo en contextos urbanos a las 4 de la tarde. Que hubo, ya sea en cuando hubo el terremoto de Caracas el 29 de julio, en el 67, o el del 97 en Cumaná, y vemos, por ejemplo, la diferencia que ha habido desde el 97, por ejemplo, a esta fecha, cuántos accidentes y cuántos muertos ha habido por accidentes de tránsito, nos vamos a dar cuenta que los accidentes de tránsito han matado más gente que esos dos terremotos juntos. Sin embargo, estamos hablando siempre del terremoto como la gran condicionante. Estamos hablando siempre del tsunami. Y no estamos hablando de lo que realmente causa daño y genera pérdida. Entonces, el evento generador de daño en contextos urbanos, tenemos que verlo con una perspectiva diferente. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, decía, si tuviera que describir en una sola frase el panorama mundial, diría que vivimos en un mundo en el que los desafíos globales están cada vez más integrados, pero las respuestas son cada vez más fragmentadas. Y si no se pone remedio a esta situación, será un caldo de cultivo idóneo para los desastres. Ese es el gran problema que estamos teniendo, que los eventos en nombre del desarrollo están generando graves problemas, pero en nombre del desarrollo, pero estamos viendo las soluciones en nombre del incendio, en nombre del accidente, en nombre de eso. Estamos tergiversando el tema. Y es ahí donde comenzamos a darnos cuenta también de otro factor que es interesante, que es la percepción. Cuando entendemos que la percepción es un factor fundamental, y les voy a explicar por qué. Que tendrá la percepción, la debemos entender como aquella visión que tenemos del espacio, de la condición que tenemos enfrente. Y un ciudadano va a tener una percepción totalmente diferente a la que puede tener, de hecho, un visitante, un turista, o probablemente la que tenga una persona que llega del interior de la República a la ciudad. Entonces, eso nos está ocurriendo a nosotros también con nuestras autoridades. Estamos viendo que hay diferente percepción de cada uno de las autoridades producto de la vivencia diaria y de su escala de prioridades. Si nosotros vemos el sector político y luego también vemos a los sectores de respuesta, llámese policía, llámese bombero, llámese protección civil, y nos damos cuenta de la percepción que tiene cada uno de ellos de la ciudad, nos vamos a dar cuenta que cada uno ve una ciudad diferente. De hecho, si ustedes se ponen a analizar
La policía tiene sectorizada la ciudad de una forma diferente a la que la tiene bomberos, o de una forma diferente a la que la tiene el sector salud, o una forma diferente a la que la tiene educación. Sin embargo, todos estamos viendo supuestamente la misma ciudad, pero cada uno la ve desde su perspectiva. Y esa perspectiva no se une para ver a la misma ciudad y para ver las soluciones integradas que tenemos que darle a la ciudad, sino a la que cada uno tiene que darle por separado. La policía a la parte criminal, el bombero a la parte del incendio, a la parte del accidente, protección civil al deslizamiento, pero cada uno ve una ciudad diferente. ¿Algún comentario a esto en este momento? Rubén, ¿quieres comentar algo? Sí, te quería comentar que hasta ahora no hay, la gente está muy atenta escuchando tu explicación. Tenemos invitados de 7 países adicionales a los venezolanos: Concepción, Santiago de Chile, Madrid, Panamá, Guatemala y Monterrey. Tenemos ahora, qué bien. Así que sigue, pues todos estamos aquí. Hay que hablar en cada uno de esos idiomas, Rubén. Mala idea. Exacto. No, bueno, entonces continuamos. Realmente entonces el tema es que lamentablemente nosotros estamos cayendo en el error de que no estamos viendo la ciudad como ciudad, sino que la estamos viendo dependiendo de mi realidad particular. Y probablemente, y peor aún, es que la vemos desde el escritorio donde estamos sentados. Y esa percepción desde el escritorio en que estamos sentados jamás coincidirá con la del ciudadano que está en la calle. Y por lo tanto, a veces decimos, pero es que los ciudadanos están haciendo cosas, claro, lo están haciendo porque sencillamente no entienden cuál es la participación, pues ellos tienen su percepción. La percepción probablemente de una persona que vive en un barrio no es el terremoto, ni es el tsunami, es el malandro que tiene a la vuelta de la esquina. Le decimos a los niños que hagan los simulacros en los colegios y le decimos además, es que es un simulacro de incendio ustedes, o de terremoto, y ustedes tienen que salir con las manos en la cabeza y ponerse en el patio. Resulta que el día que haya el terremoto no va a ser así. Y no va a ser así porque va a haber una condición, que es que los docentes que van a estar en ese momento presente no son los mismos que le dicen a él cómo va a tener que actuar, porque es otro docente. El docente tiene clases en otro colegio. Pero sin embargo, no vemos un simulacro de cómo el niño puede denunciar si está observando que le están haciendo bullying a un compañerito o a una compañerita, ni si hay un señor vendiendo droga o vendiendo cosas raras cerca del colegio. Eso no se practica, ni se dice, ni se hace. Entonces el riesgo lo estamos entendiendo mal, lo estamos entendiendo simple y llanamente como el evento generador de daño intensivo que ocurre una vez tiene periodo de recurrencia diferentes, 100, 500, 1000 años. Pero no estamos viendo el riesgo que está ocurriendo todos los días en la ciudad. Entonces pretendemos que el ciudadano actúe ante un riesgo que él probablemente no haya visto nunca, como puede ser un terremoto o un tsunami, pero del cual se le habla mucho, pero que él nunca lo ha visto ni lo entiende, en vez de estarle hablando del riesgo que tiene todos los días, porque hay mosquitos, hay criaderos de mosquitos, y no le enseñamos cómo eliminar los criaderos de mosquitos, o hay un árbol que está soltando ramas y no le enseñamos cómo observar el árbol, o no le enseñamos que cuando está en su casa y un día la puerta no cierra es porque hay un movimiento de masa que le está afectando y le está descuadrando su marco. Eso no se lo estamos enseñando, pero sí le enseñamos qué hacer en caso de terremoto. Y eso definitivamente es una percepción equivocada del riesgo. Y es por eso que debemos de alguna forma hacer un cambio.
en los criterios espaciales, funcionales y de responsabilidad que sean coherentes y complementarios entre los organismos de primera respuesta, la protección civil, la comunidad, la autoridad, es decir, que todos tengamos una misma visión de la ciudad que se supone tenemos que proteger. No de la ciudad que atiende el policía, no de la ciudad que atiende bomberos, o no de la ciudad que atiende salud, no, de la ciudad donde están los ciudadanos, de esa ciudad que todos los días se genera un movimiento, genera una dinámica, genera una acción continua y constante que es sobre la que tenemos que interactuar. Entonces, ese proceso es lo que hemos visto con esa carrera perversa en la cual el paradigma es correr detrás del desarrollo. Es decir, todas las autoridades corriendo detrás del desarrollo. Los organismos de primera respuesta, la autoridad, el desarrollo armando, haciendo cosas y las autoridades corriendo, poniendo pañitos calientes porque aquí ocurrió una cosa, aquí ocurrió otra. Y el desarrollo para adelante. Pero todas las otras autoridades, todos los otros organismos detrás, corriendo siempre y nunca poniéndose a la par, nunca poniéndose en la condición. Y ese desarrollo es el desarrollo que genera riesgo. Y ese riesgo es el que genera el desastre. Y aquí, por favor, tengan esta lámina presente, porque vamos a ver ahora, en la próxima, vamos a ver un concepto que quiero que dejemos claro. Y que aquí yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes que hagan una reflexión sobre qué entienden ustedes que es el desastre. ¿Qué entienden ustedes que comienza y dónde comienza el desastre? Porque ese es el elemento, y aquí voy a hacer una acotación que me recomendó que hiciera Rubén. Rubén me indicó que aclarara qué son las ONG, los sistemas nacionales y los OPR, y aquí les estoy poniendo el significado. Las ONG, pues todos sabemos que es organizaciones no gubernamentales. La SN no es la seguridad nacional para los que la conocieron, sino los sistemas nacionales. Y los OPR son los organismos de primera respuesta, que son todos aquellos que tienen que ver con la respuesta inicial. Y entiéndase algo en aparte. Los organismos de primera respuesta no son solo los bomberos, no son solo las policías. Las empresas de servicio también son organismos de primera respuesta. ¿Por qué? Porque son los primeros que deben responder ante un evento correspondiente a su servicio. Entonces, ese tipo de conversación hay que comenzar a tenerla. Los OPR no son simple y llanamente los bomberos, la Cruz Roja o Protección Civil o la policía. No, todas las empresas de servicio son OPR, porque en algún momento de su vida están generando primeras respuestas. Entonces, eso hay que comenzar a discutirlo, hay que comenzar a trabajarlo, hay que comenzar a ponerlo sobre la mesa, para que entonces podamos, sí, darle a esa carrera perversa, romper esa cadena que se da en ese proceso de un desarrollo generando problemas y unas autoridades detrás tratando de resolverlos, pero que nunca lo va a lograr porque el desarrollo cada vez va mucho más hábil, mucho más rápido, mucho más complicado y jamás lo vamos a poder alcanzar. Y eso hay que comenzar a verlo de esa manera. Tenemos que dejar de ver el espacio particular para ver el espacio común, el espacio que tenemos que atender en conjunto. Y aquí es donde vamos a comenzar a tener también un poco de discusión con respecto a la palabra desastre. ¿Qué entendemos por desastre? Pregunto si hay alguien que quiera responder a esa pregunta.
Bueno, sigamos pues entonces. Entonces imaginémonos, para ver el virtud de la planificación del desarrollo, imaginémonos en la línea horizontal. Manuel, disculpa, en el chat están respondiendo, no sé si Rubén quiere por favor, Rubén, mencionarlo. Sí, claro, Rubén. Sí, hay varias, se incorporaron también de otros países también. También tenemos Colombia, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y Monterrey en México. Hay varios comentarios. Uno de ellos lo hizo Eliud. Él dice, cuando todo esto se unifique, en algún momento llegará la verdadera gestión integral, por una parte. Y la otra nos decía que el desastre comienza cuando no se tiene el conocimiento necesario para administrar las situaciones y eventos. Acá involucro instituciones también. ¿Ok? Dice Eliud también. Bueno, es la misma que te leí antes. Son las tres que han comentado hasta ahora, Manuel. Excelente, porque sí, hacia ahí vamos. Imaginémonos, por ejemplo, en esta línea, el servicio prestado por en este caso, un municipio, entendiendo que tenemos que irnos también, y aquí es importante que lo conversemos, que vayamos también a la escala sobre la cual nosotros trabajamos. Trabajar a la escala país es muy complejo, y es muy complejo porque son demasiados problemas, nosotros tenemos que reducir la escala de trabajo. Un gran problema tenemos que dividirlo en pequeños problemas, y es ahí donde comienza a trabajar el proceso de entender a la ciudad, a sus barrios, a su gente, a su estructura. Y es ahí donde comienza la unidad más cercana al ciudadano, es el municipio. Ahora, imaginémonos nosotros en esta línea esos servicios, el servicio de respuesta a emergencia, el servicio de permisología, el servicio de desarrollo, o sea, todo lo que es la parte de desarrollo, todo lo que es la integración interinstitucional, la información al público, cada uno de ellos en una función, y entendamos para el ejercicio de que cada uno de ellos tiene un enfoque diferente, o sea, un enfoque particular, un enfoque desde su perspectiva y en una proporción que consideran dentro de su estructura y dentro de su creencia y dentro de su lógica un proceso de preparación determinado. Ese proceso es lo que nos da lo que llamamos la curva de capacidades, es decir, esa curva que nos dice cuán preparado está un determinado espacio para atender las demandas de una población afectada. Imaginémonos entonces que eso ocurre el evento generador de daño. Y ese evento generador de daño, con un nivel determinado, genera una brecha entre la capacidad de la autoridad, que la autoridad tiene que satisfacer, con respecto a las necesidades y producto del impacto. Y esa brecha que está allí, ese espacio que está allí, es lo que genera la crisis y el caos. De tal manera que el desastre es la diferencia que hay entre la capacidad de las autoridades en satisfacer, como bien lo decía un compañero de lo que expuso en el chat, con respecto a las necesidades producto del impacto. Entonces, el desastre, como generalmente lo ven, y aquí, Rubén, quiero dejar claro uno de los aspectos que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, que el tema del desastre normalmente y por tradición, se habla de desastre cuando ocurre el evento, el terremoto del 69 o el del 97 se le dice desastre. El evento de Vargas se le dice desastre, pero no se le dice desastre no porque se evidenció
una falla en la capacidad de las autoridades. Se le llamó desastre porque generó un problema y lo entendieron que el problema fue generado por el evento, no por la falla de las autoridades. ¿Ibas a decir algo, Rubén? Sí, yo creo también que tiene que ver mucho, como tú y yo bien sabemos, y quizás muchos de la audiencia, por ese viejo concepto que limitaba la expresión desastre a ciertos elementos y parámetros, porque estamos viendo ahora aquí contigo que ahora influyen otros elementos que verdaderamente conformarían de una manera más integral lo que tendría que ver con la expresión desastre. Y por eso lo interesante del planteamiento que estás haciendo justo en este espacio donde la crisis y el caos definitivamente va a ser el diferencial para marcar hacia una tendencia o hacia la otra. Eso lo escribía también el Liu hace un poquitico en el chat. Excelente, esa es la realidad. Y qué bueno que Liu está dándonos esa clase de participación ciudadana, porque eso es lo que hacia donde tenemos que ir. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que el problema se va a resolver por las autoridades. Las autoridades, nada más que lo veamos en cada uno de nuestros países, y no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Panamá, o no estoy hablando de un país en particular, estoy hablando de la América Latina en general. ¿Cuál es la percepción que tiene la autoridad y cuál es la percepción que tiene el ciudadano? Y vamos a darnos cuenta que son totalmente diferentes. Cada uno tiene una visión particular de lo que tiene. El caso ahorita mismo del tema COVID, por ejemplo. Hay dos enfoques, el enfoque sanitario y el enfoque humanitario. Si nosotros nos centramos en el enfoque sanitario, que es el que se le ha dado a este problema, nos damos cuenta que todo se centra en el Estado, en lo político, en las Fuerzas Armadas, en OPS, OMS, salud y la parte hospitalaria. Ese es el mundo de la parte sanitaria. Y estamos dándole que desde la parte humanitaria, si bien esos son elementos fundamentales que son necesarios y que hacen parte del problema, no podemos dejar fuera la seguridad alimentaria, la educación e información, los medios de vida, la protección, los niños, niñas y jóvenes, personas con discapacidad, agua y saneamiento, sociedad civil, violencia basada en género. Y resulta que los problemas se nos están presentando en lo que no consideramos. Entonces, el punto en el cual estamos es que no estamos viendo a la ciudad, a su gente, estamos viendo el evento. El evento es el COVID es salud y por eso es de salud. Y nos fuimos de lo demás. Y ahí lo estamos, cada vez que nosotros vemos cualquier evento, cualquiera sea el caso, en cualquiera de los puntos en el cual nos centremos como ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que esa es la visión, esa es la percepción. Y estamos, yo diría que despreciando la percepción del ciudadano, estamos despreciando la percepción del día a día, del que está ocupando, del que está en la calle, del que realmente conoce y sabe qué es lo que está pasando. Yo voy a poner un ejemplo de nuestra época, Rubén. Cuando Bomberos llegaba a una emergencia, ¿qué era lo primero que hacía? Adentro. No, pero además de eso, con la gente que estaba allí, lo primero que hacíamos era apartarla. Apartarla, excluirla de allí. Excluirla, o sea, ellos no saben nada, nosotros somos los que sabemos. Por favor, apártense. ¿Y quién eran los que sabían realmente qué era lo que estaba sucediendo allí? Sí, los propios habitantes, los moradores del lugar. Pero hemos cometido el error, hemos venido cometiendo ese error a través del tiempo y hemos deshabilitado el conocimiento del ciudadano, el conocimiento de la comunidad, la participación de ese renglón tan importante de la sociedad, producto de que nos hemos conformado un criterio global, pero fragmentado.
del proceso. Y eso nos ha llevado un poco a tener una mala experiencia. Y de hecho eso lo estamos viendo hoy día, cuando el principal problema que queremos resolver ante una condición de análisis para atender los problemas de una ciudad se centra en el equipo. Todo se resuelve con equipo. En la medida que yo tenga equipo y gente, se resuelve. Y eso ya no es cierto. Nosotros ahora tenemos que comenzar a ver a la ciudad, cómo vamos a atender a esa ciudad, cuáles son los problemas que esa ciudad tiene, cuáles son sus realidades, sus condiciones, sus características. Partiendo de esa realidad, vamos a desarrollar el modelo de atención y gestión de ciudad con el sector oficial, el sector privado y la sociedad civil organizada. Con ese conocimiento, esas actitudes y esas habilidades, entonces sí vamos a ver cuáles son los equipos que necesitamos y cuáles son los que realmente vamos a utilizar y vamos a proceder a aplicar en lo que en la ciudad ocurra. Pero normalmente nos lanzamos con la opinión de que el equipo es el que nos va a resolver el problema. Mientras más equipos tenemos, mejor vamos a estar para poder atender el evento. Y probablemente cuando la ciudad se ve afectada, todo nuestro equipo se va a quedar estancado, se va a quedar porque la ciudad no va a permitir que haya flujo de tráfico o flujo de movilización, porque la ciudad pues tiene sus debilidades, tiene escombros, tiene puentes que no van a poder ser utilizados. Incluso si nosotros nos ponemos a hacer un cálculo simple y sencillo, que es a la hora de un terremoto, ¿dónde vamos a ocupar o dónde, en qué espacio vamos a poner los escombros? Nos vamos a ver en un aprieto importante, porque no lo sabemos. Y no es que no lo sabemos, es que en Panamá o en Venezuela o en, qué sé yo, en Brasil sí. No, es que ninguna lo ha pensado. Hemos pensado todo cómo vamos a atender el edificio colapsado, pero no a dónde vamos a llevar los escombros. Y ese es parte del gran problema, que estamos viendo las cosas segmentadas. Estamos viendo, como decía el señor Guterres, estamos viendo las cosas fragmentadas y no estamos viéndolas desde la perspectiva de ciudad. Entonces, cuando vamos a ver la ciudad, no podemos seguir viendo el riesgo amenaza por amenaza. Es necesario que reflexionemos sobre la naturaleza sistémica del riesgo a la hora de abordarlo. Y tenemos que afinar y perfeccionar nuestra forma de entender los sistemas y ser capaces de detectar las señales, las correlaciones, a fin de prepararnos, anticiparnos y adaptarnos. Y partiendo de esa visión y de esa estructura, es que tenemos que saber lo que hay que saber, o tenemos que tener claro qué es lo que hay que saber de la ciudad, de lo que hay que saber hacer en esa ciudad y de cómo tienes que ser en esa ciudad. Y partiendo de esas tres grandes componentes, nosotros vamos a tener una óptica clara de lo que la ciudad nos debe, necesita y de lo que le debemos dar como estructura a esa ciudad que tenemos enfrente y que en conjunto tenemos que atender, tenemos que proteger. Eso nos debe ya llevar al enfoque de que ya no deberíamos hablar de OPRs, ya no deberíamos hablar de ese conjunto, y por eso decía yo hace un momento de que los OPR son todos los organismos que dan servicio, los que dan la atención, porque realmente el enfoque no es de primera respuesta o no, es de gestores de ciudad. Nosotros tenemos que comenzar a ver, a lograr un modelo integrado de gestión de ciudad, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo técnico, en lo legal, en lo administrativo, en lo funcional, para que podamos entonces tener claridad de ese proceso que estamos tratando de dar.
Entonces, el mensaje aquí es que si bien tenemos que hablar de desarrollo, también tenemos que hablar de gestión, también tenemos que hablar de integración, también tenemos que cambiar el modelo. Nosotros no podemos seguir estando o viendo, normalmente, a ver, lo voy a decir de esta manera. Cuando ustedes recuerdan aquella fábula del rey está desnudo. Esa fábula es interesante porque fue un niño el que finalmente dijo, oye, el rey está desnudo. Pero todos los que estaban alrededor del rey le decían que estaba vestido y que estaba vestido con lindas galas. Llevando esa fábula a lo que tenemos enfrente, nos damos cuenta de que cuando hablamos de la ciudad, todos dicen, no, estamos preparados, tenemos todo, nuestros planes, todos tienen planes, esas son las vestiduras que tiene la ciudad. Tenemos los planes, tenemos los vehículos, tenemos los carros, tenemos los hombres, hemos dictado todos los cursos. Pero resulta que cuando vamos a ver y llega un caso como el COVID, nos damos cuenta de que el rey está desnudo, de que ni los planes, ni los carros, ni la gente, ni nadie funciona. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Y por eso es que el rey, y lo tenemos que ver bajo esa fábula, como lo decía un amigo mío, Orlando Goncalves, el rey está desnudo, la ciudad está desnuda ante esa realidad en la cual estamos. Los eventos generadores de daño, nos seguimos sesgando en los grandes terremotos, nos seguimos sesgando en los tsunamis, en las grandes inundaciones, en los volcanes, en los grandes deslizamientos, es decir, en todos los intensivos. Pero estamos dejando de lado, a lo cual no nos estamos refiriendo, a lo cual no le estamos dando ningún tipo de atención a los eventos extensivos. Si nosotros analizamos en cada uno de nuestros países las muertes y daños que han causado los terremotos, inundaciones, tsunamis, en los últimos 20 años, y agarramos y sumamos las muertes y daños causados por accidentes de tránsito, incendios, salud, problemas de salud por cada uno de los eventos convencionales de malaria, mosquitos, chikungunya, ¿cómo se llama el otro? Todos los que son por las explosiones por cilindros de gas, las drogas, los accidentes en casa, los accidentes en la calle. Es decir, vamos a darnos cuenta que superan, pero superan con creces eso, y eso lo vemos en esta lámina que les tengo acá, donde vemos las pérdidas y daños según tipo de riesgo desde 1990 al 2013. A la izquierda tenemos los riesgos intensivos y a la derecha los riesgos extensivos. Entonces, por ejemplo, en pérdidas de vidas humanas, riesgos intensivos 48.1, riesgos extensivos 51.9. Personas afectadas, riesgos intensivos 9.9, riesgos extensivos 90%. Riesgos intensivos en viviendas destruidas 62.9. En riesgos extensivos 37. Este es más alto, pero ¿por qué? Porque nosotros estamos concentrando más gente en edificios y por eso las pérdidas son mayores en viviendas. En viviendas dañadas, sin embargo, nos damos cuenta que el riesgo intensivo tiene 11.6 y el riesgo extensivo 88.4. Esa estructura que aquí vemos en 100.438 casos estudiados y estudiados por 3 organismos internacionales, nos debe dar la muestra de que el problema definitivamente no es
el problema definitivamente no son los riesgos intensivos. De que el problema al que tenemos que prestarle atención especial es al riesgo extensivo. ¿Y por qué en el riesgo extensivo? Porque adicionalmente el riesgo extensivo nos está sirviendo en la medida que nosotros le demos la oportunidad al ciudadano de entender el riesgo extensivo y de participar en ese riesgo extensivo, en el cual sí puede participar, porque no puede participar en el terremoto, no puede participar en la inundación, porque cuando va a ocurrir, lo único que le queda es o evacuar o quedarse tranquilo. Pero en el accidente de tránsito sí hay una gestión de ciudadanía que se puede hacer. En los incendios hay una gestión de ciudadanía. En el criadero de mosquitos, en las drogas, en los accidentes de vivienda. Sí hay una gestión que puede hacer el ciudadano. Sí hay una gestión de reducción importante del riesgo del ciudadano. Lo estamos preparando y lo estamos entrenando para cuando ocurra el intensivo, él tenga ya una estructura mental, funcional y familiar que le sea capaz de actuar debidamente y no bajo las condiciones que tradicionalmente consideramos. Entonces, el punto que estamos tratando ahora mismo de compartir en este sentido es que estemos conscientes de que el problema, ese espacio que estamos allí, en el cual nos estamos dedicando única y exclusivamente al evento grande, al evento complejo, al evento magnificente, no es el problema realmente. El problema está en el día a día, el problema está en ese evento donde el ciudadano puede participar, donde el ciudadano puede actuar y donde el ciudadano es la pieza fundamental para resolver el problema. No el organismo, el ciudadano. Y ese es el punto en el cual yo siento que tenemos que comenzar a hacer gestión y tenemos que estar desarrollando una gestión pública adecuada a las necesidades de nuestras ciudades, que estamos agregando valor al cumplimiento, o que debemos agregar valor al cumplimiento de las obligaciones legales y misionales de nuestras organizaciones, pero a través del ciudadano, a través de esa gestión de ciudad, contribuyendo a la generación de resultados de las políticas públicas establecidas en el día a día y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y a la prestación eficiente y efectiva de los servicios que nos corresponden. Como ciudadanos, como actores de la ciudad, como actores de un conjunto que llamamos ciudad y que tenemos que ver como ciudad, no como evento. Entonces, ese enfoque en conjunto de la característica de los actores involucrados, de los criterios de desempeño que cada uno debe tener, de las normas regulatorias que deben haber, de los estándares e indicadores que se deben cumplir y de las leyes que las respaldan, y conjuntamente con el desarrollo, entonces sí ver y establecer a la escala de trabajo de país, provincia, municipio, barrio a la que tenemos que entender y tenemos que llevar, entender y aceptar la misma visión de país, estado, municipio, barrio, en una sola para todos los organismos, en romper con el esquema de prepararnos para atender el evento por una visión de atención de la ciudad, de no tener una visión solo de especialista en respuesta, sino incorporar a todos los actores que están en la ciudad, de ver el proceso desde la perspectiva de escenarios probables, incorporando las dinámicas urbanas, humanas y sociales, y finalmente incorporar a 3 actores clave en los procesos de gestión antes, que no la podemos hablar, que son la cultura, la academia y lo legal. Nosotros estamos, y díganme ustedes si no estamos de acuerdo, en que hemos hablado siempre de la cultura de la emergencia, de la cultura del desastre, de la cultura de la prevención, de la cultura de todo. Pero jamás hemos invitado
a los especialistas de la cultura a participar con nosotros en cómo vamos a reducir el problema, en cómo vamos a incorporar la cultura dentro de este proceso. Sencillamente lo hemos dejado de lado y hablamos de la cultura, pero nunca la utilizamos, nunca la incorporamos. Y si no, veamos en cada uno de nuestros espacios de encuentro dónde está la gente de cultura allí. ¿Cómo participa la gente de cultura en este proceso? Cuando hablamos de riesgo, ¿cuál es la percepción que tiene el señor del Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura de ese riesgo? ¿Cómo entendemos el riesgo patrimonial? ¿Cómo entendemos a una biblioteca incendiada? ¿O cómo entendemos a una casa que tiene 300 años, que es patrimonio de la humanidad, en el suelo? Entonces, eso es parte de lo que es la ciudad, porque si esa casa que tiene 300 años y que llama todos los días a turistas y que nos sirve para tener una economía local funcionando, si esa casa se cae, no tan solo se perdió lo patrimonial, sino se perdió lo que está alrededor de ese patrimonio y lo que está viviendo de ese patrimonio. Entonces, ese es el punto al cual quiero que nos centremos todos y que nos ubiquemos. El riesgo urbano es parte del desarrollo, es parte de esa integración en la cual el sector privado, los organismos del Estado, los OPR y la sociedad civil organizada debe participar, debe ser parte del tema. Es donde tenemos que comenzar a darnos cuenta de esa relación. Señores, muchísimas gracias y recordemos, no todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero nada cambiará mientras no se enfrente. Ese es el pana James Baldwin, que fue quien escribió eso, pero que yo me lo tomé prestado allí para compartirlo con ustedes. Gracias. Rubén. Aquí estoy, Manolo. ¿Me escuchas? ¿Me dejaron solo? No, aquí estoy. Aquí, ya te copié. No, mira, Manuel, un enfoque súper interesante. Definitivamente un aporte bien sustantivo, digamos, a todo lo que la gente que hemos estado incorporados en estos temas hemos tenido en el tiempo. Yo creo que esa visión que tú nos planteas, que volteemos nuestra mirada a esa nueva forma de ver el riesgo urbano y no solamente asociarlo a algunos aspectos elementales que a través del tiempo habíamos tenido, creo que nos abre una ventana de oportunidades interesantes para aprender, para esforzarnos en conocer y estar allí. Así que te agradecemos muchísimo tu aporte. Te voy a leer algunas consideraciones de la audiencia. Vale, por favor. Nos hablan, se incorporaron también una persona de Paraguay, Ecuador y Honduras. O sea, tenemos 6, 7, 8, 9, 10 países distintos a Venezuela, lo cual es sumamente interesante. Qué bueno eso, qué bueno. Tienes saludos, mucha gente de México, gente que de alguna manera tú quizás conozcas o has tocado en tus conferencias. Nos habla acá, es decir, cuando se excede nuestra capacidad de respuesta, ya ese concepto quedó un poco atrás, de acuerdo a lo que nos está planteando Manuel. Nos dice el IU de nuevo, eso sería un desastre, a diferencia de una emergencia, también lo vimos. El caso de Vargas, nos dice Ramón Díaz, un compañero bombero voluntario también que hoy día está en el exterior. Nos ocurrió en Vargas y perdimos el acceso a estaciones y a servicios. Michelle, vemos los detalles por separado en vez de ver un todo como antes, durante y después. Un poco lo que tú comentabas.
Eduardo Díaz, ordenando todos esos pequeños riesgos, automáticamente estamos preparados para enfrentar los grandes eventos. Yo creo que hace falta mucho más. Uno los puede mirar y uno los puede ordenar, pero hace falta lo que tú decías, cultura, academia y la parte legal, que es muy importante. Adriana nos dice el tiempo en que transcurren los desastres intensivos y la necesidad de actuar rápidamente nos quita capacidad de acción en el riesgo. Creo que la planificación es muy importante. No sé si quiere comentar algo. Sí, no, es que lo que dice Adriana es cierto. O sea, el problema del riesgo es que el riesgo no lo podemos ver. La gran, digamos, el gran problema del riesgo es que el riesgo no lo podemos ver en el momento. El riesgo es producto de la planificación, el riesgo es producto de esa necesidad del desarrollo que hay que hacer antes. Y por eso se habla de que el riesgo son problemas no resueltos del desarrollo. Y es lo que hemos venido haciendo, desarrollando con problemas, desarrollando con límites o con condiciones que por no verlas, por no interpretarlas, por no sentir y no observarlas, no percibirlas es la palabra, entonces desarrollamos, pero no entendemos la situación. Yo les voy a poner un ejemplo bien sencillo cuando hablamos de eso. Imaginémonos un municipio en el cual un desarrollador X se le ocurrió, un municipio de la costa, donde quiere hacer ahora un edificio para venderlo en, ¿cómo se llama? En propiedad horizontal a turistas. Y entonces el pueblito, el alcalde, me imagino, emocionado, él va a decir, oye, qué bueno, voy a tener un edificio que me va a traer turistas, que me va a traer todo lo que implica el desarrollo. Y en nombre del desarrollo, damos los permisos para que se construya el edificio. Pasa que ese alcalde no midió la cantidad de camiones concreteros que van a pasar y le van a dañar el puente que une probablemente el pueblo con el resto de las ciudades. No está considerando los desperdicios que está planteando esos camiones concreteros cuando en los drenajes, y no está planteando lo que ese sistema o ese nuevo elemento de consumo va a hacerle al sistema eléctrico, a los drenajes y al sistema de agua. Entonces, cuando ese edificio esté ocupado, que va a generarle impuestos a ese alcalde, pero también le va a generar todos los problemas porque el puente está destruido, porque ahora todo el mundo que no votó por él le va a estar reclamando que no tiene agua, que no tiene electricidad, y que hay fallas en la electricidad, y que hay fallas en los drenajes. Entonces, de cara a un desarrollo que le iba a solucionar un problema, generó 20 problemas adicionales por un desarrollo mal controlado. Entonces, esos problemas fueron no resueltos por el desarrollo que estaba planteado. Entonces, ese ejemplo nos lo da en todas las otras actividades, cada vez que nosotros hablamos de desarrollo. Así es. Bueno, en aras del tiempo, Manuel, hay varias preguntas adicionales. Hablan un poco de la parte de concientización y realizar campañas en lo que ocurre, en lo que realmente pasa, cómo decir las amenazas, los riesgos socionaturales, antrópicas. De resto son agradecimientos por tu disertación. De hecho, les aclaro que esta conferencia que Manuel ha tenido a bien darnos hoy va a estar aproximadamente en 24 horas en nuestro canal de YouTube para que podamos disfrutarlo, escucharlo de nuevo, reoír, releer, de manera que podamos incorporar elementos de este tipo a nuestra gestión. Así que Manuel, mira, espero haber cumplido con el tiempo, porque la verdad que no me di el tiempo para compartirlo, pero estamos a la orden. Cuando quieran, estamos disponibles y compartimos.
ya sea si te parece pertinente, Rubén, compartir con los amigos correos o algo para cualquier consulta. Estamos a la orden. Sí, ya todos van a tener tus datos de redes para que les llegue y puedan intercambiarlo también contigo, también a través de nuestra plataforma. Sí, no, esa es la idea. También lo van a tener y adicional vamos a tener tu conferencia puesta en YouTube dentro de unas 24 horas aproximadamente. Excelente. Así que, Manuel, de verdad, yo en lo personal te agradezco mucho tu aceptación a esta invitación de compartir todas esas cosas que tú aprendes y que a través del estudio, a través del desarrollo has logrado cultivar. Es que esto, Rubén, sería un pecado decir que es que yo eso no, eso ha sido un aprendizaje de la vida de ustedes, de lo compartir. Esto no es un aprendizaje, Manuel Santana, es un aprendizaje del día a día, del compartir, de hablar, de darme cuenta de lo que está sucediendo alrededor, de escuchar al ciudadano, de escuchar al alcalde, de escuchar al policía. Es decir, y esto es un poco lo que yo siento que hay que hacer, o sea, es ir al sitio, es ir al lugar, es ir al entorno donde está ocurriendo las cosas y no verlo desde la perspectiva de la oficina. Así es, yo coincido perfectamente contigo. Cuando me refería a eso, decía precisamente eso, que más allá, porque bueno, una cosa es verlo, sentirlo uno, el ciudadano normal, y otra es tener la estructura, el conocimiento suficiente para darle un lugar, un sitio y un significado. Y ahí es donde yo creo que está la gran valía de todo esto, ¿no? Entonces, Manuel, yo inclusive le voy a quisiera dejarle una tarea, ya que estamos en nivel de comentario. Yo les voy a dejar una tarea a los compañeros que están aquí, que averigüen y vean la diferencia entre el liderazgo empático y el liderazgo ecpático. Y dense cuenta cómo hemos estado nosotros, los actores que hemos estado en este proceso, hemos estado trabajando más en un liderazgo ecpático que en un liderazgo empático. Les dejo esa tarea para que conversen y hablen entre ustedes y también lo conversen con sus amigos, con sus colegas, para que ustedes se den cuenta de que hemos estado muy equivocados en el tema de ser empáticos con nuestros ciudadanos, con los que se supone protegemos, y hemos sido más bien ecpáticos ante esa realidad. Bueno, tenemos tarea para todos. Bueno, Manolo, muchas gracias. Abrazo. Ahora, por favor, enciendan todas sus cámaras para la foto grupal. Chuleta. Le agradezco, por favor, para la foto pero grupal. me hubiesen dicho para peinarme, carajo. Todavía te queda algo por peinar, compadre. Sí. Eso sí. Y en estos tengo menos. Sí, bueno, pues en estos días no me he podido pelar. Estaba con un pelero, no. Yo tuve que comprar una máquina y he cometido los errores habidos y por haber ahí. De puntería, errores de puntería. Así es, hermano. Bueno, ahí está Ramoncito. Saludos, Ramoncito. Allá está desde Estados Unidos también. Yodali, por allá arriba también. Bueno, la foto grupal, Uruguay nos avisa cuando la tengas lista. Está Félix también por allí. ¿Me la compartes, Juan? Sí, seguro. Bueno, además entonces pueden entrar a nuestra página web de SIP Academy y allí van a encontrar toda una colección de literatura con respecto a COVID-19 para lugares de espacio, trabajadores, para hospitales, para colegios. Van a encontrar charlas de seguridad, notificaciones de riesgo, la parte médica, la parte clínica, y estamos incorporando un tema nuevo que nosotros entendemos que el COVID-19 no es un tema médico. Muchas veces la contaminación es un tema operativo y técnico, y es ahí donde se ha fallado muchísimo. Así que les invitamos a ver en nuestra página web. A Manuel lo tendremos más adelante en otro webinar seguramente. Estos son temas que nos apasionan, que nos gustan. Adelante, Roger. Seguro. Vamos a tener un próximo webinar. Ya tenemos webinar hasta noviembre 2020.
El 24 de agosto tenemos liderazgo para equipos de alto desempeño. El 31, uso de EPP fomentando valores. Y en septiembre 7, valores de la educación con el profesor Orozco, toda una autoridad en el tema de educación en Venezuela. Excelente. Y igualmente, si tienen algún tema de interés que quisieran profundizar o proponer, igualmente por el chat puede proponerlo y nosotros con gusto gestionaremos a un experto para que nos hable acerca del tema. Adicional, Rubén. Y bueno, no podíamos quedarnos fuera de esta práctica diaria. Si permanecen en su casa, mejor. Lávense las manos con la frecuencia necesaria. Mantengan su distancia de 2 metros mínimo de otras personas. No asistan al sitio donde vayan a haber aglomeraciones de personas. Y finalmente usen su mascarilla de protección respiratoria. Sumamente importante. ¿La otra, Oro? Síganos en nuestras redes. Ahí van a encontrar toda la información de Manuel Santana para que puedan entablar comunicación con él también. Por Instagram, @SIP_Academy, en Twitter, @SIP_Academy y en Facebook, SIP Academy. Síganos por allí, por favor. Son importantes para nosotros. Por favor, vean el chat. Le va a llegar un link donde van a poder hacer clic en él y llenar unos pequeños datos pequeñitos, y les va a llegar su certificado de haber estado con nosotros en este fabuloso webinar que nos ha ofrecido SIP Academy con nuestro invitado, amigo y compañero y colega además, Manuel Santana. ¿Okay? Importante para todos los que nos están escuchando, Rubén, que deben estar logueados, deben registrarse. Los que entraron por vía de enlace de Zoom deben igualmente estar registrados en la plataforma, y los que ya están registrados en nuestra plataforma deben iniciar sesión para poder completar el formulario, que es sencillamente una encuesta de qué les pareció el webinar, y posteriormente el sistema le da automáticamente la constancia de participación a este evento. Ahí lo tienen. Este es nuestro webinar número 18 para todos ustedes. Así que... Mira, una pregunta, Rubén, y me podrían, tú puedes copiar todos los chats y me los podrían hacer llegar. Sí. Como un aprendizaje de todo lo que está planteándose, porque veo que hay una cantidad de cosas muy interesantes y me gustaría realmente aprender de esos comentarios. Perfecto, ya te lo vamos a hacer llegar entonces. ¿Oíste? Excelente. Vale. Dale, amigo, un abrazo. Igual para ti. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias a todos y ahora los videos de la empresa.